Buenas tardes, de acuerdo con la actividad y cumpliendo con lo establecido en la guía, hoy 27 de septiembre nos encontramos reunidos los estudiantes Adriana Patiño, Daniel Mateus, Laura Mantilla y Wendy Chaparro para realizar una exposición sobre la situación y las estrategias de aprendizaje. A continuación, mi compañera va a leer los objetivos de la actividad. Objetivos. Objetivo general. Conocer, analizar y estudiar las principales teorías del aprendizaje relacionadas con la teoría conductista, de acuerdo con lo estipulado en la guía respectiva, con la finalidad de desarrollo correcto y colaborativo de la actividad. Objetivo específico 1. Diligenciar de manera consciente y cuidadosa los cuadros donde se incluyen algunas preguntas y respuestas acerca de la unidad 1, donde se encuentra información concerniente a la temática que se va a trabajar en esta segunda fase. Objetivo específico 2. Realizar una lectura crítica y reflexiva de los contenidos del OBI para dar una definición de los términos que se incluyen en el cuadro número 2 para posteriormente compartirla en el foro respectivo. Objetivo específico 3. Crear una presentación y grabar un video en una herramienta multimedia donde se expongan todos los conceptos vistos y estudiados en la actividad de manera colaborativa. Continuando, mi compañera Adriana nos va a contar sobre su cuadro, respondiendo las preguntas puestas en la guía. Bueno, entonces listo. Ya sí ya te entendí, compañero. O sea, trato de no demorarme tanto. A ver, entonces listo. Dice la pregunta general. ¿Cuáles son los autores más representativos de la perspectiva conductista? Susan Ambrose. Esta docente especializada en educación e historia, a través de un trabajo conjunto con Michel Di Petro, un líder italoamericano, mm, sostiene que el aprendizaje dentro del aula puede o debe guardar estrecha relación con la parte cognitiva de cada estudiante, y ello ha sido objeto de investigación en particular que genera impacto en la profesión docente al conocer las fortalezas y debilidades de cada estudiante en el aprendizaje. Rubén Ardila, este psicólogo latinoamericano se ocupa del estudio de la síntesis del comportamiento del futuro de la psicología y su desarrollo socioeconómico latinoamericano. Desde esta perspectiva, él habla acerca de la conducta de las personas, las motivaciones, las diferencias entre los seres humanos, las similitudes entre ellos, así como los problemas filosóficos, el sentido de la vida, por qué estamos aquí y cuál es el objetivo. María José Carrasco Galán. Sus teorías se apoyan principalmente en la del psicólogo y filósofo estadounidense Skinner, quien aborda el denominado conductismo en la educación. De esta manera, el conductismo como paradigma educativo va encaminado al estímulo-respuesta, y de este se desprenden los reforzamientos alcanzados en los estudios en los llamados estímulos-respuestas. ¿Eh? ¿Cuáles son los autores más representativos de la perspectiva conductista? Rosenthal y Bandura, Stuck y Silverman son los principales autores encargados del modelamiento de la teoría del aprendizaje con la imitación. Rummelmann y McClelland podemos decir que fueron pilares fundamentales en los juicios categóricos. Guille y Honor hicieron un experimento con gatos que fue interpretado como evidencia para el aprendizaje. Skinner abordó temas como la introducción, la motivación y la disciplina a la creatividad. Bunger, Cooling y King, estos autores observaron que la introducción basada en el dominio era más eficaz en el nivel universitario que en los niveles más bajos. Bueno, Continuamos con las preguntas pues de Laura. sí, dime, Daniel.
Dale, continúa. Vale, perfecto. Entonces, pues lo que se quiere desarrollar en este primer cuadro principalmente pues son conceptos básicos del conductismo, pues ver de que esto es la interacción que el individuo pues realiza con el ambiente, ver cómo se adapta por el medio que lo rodea, en donde pues encontramos algunos de sus principales representantes como los John Brauts, Watson, Ivan Pavlov y Skinner. También pues encontramos conceptos básicos del conductismo, como son el estímulo, en donde se ve el incentivo, información o señal que provoca una respuesta en el individuo, la respuesta a este estímulo, que es la conducta de un organismo resultado de la reacción a un estímulo, el condicionamiento, que es un aprendizaje que surge tras el estudio de los estímulos y las respuestas, el refuerzo, que es una consecuencia o conducta humana que incrementa la posibilidad de que se vuelva a reproducirse, y el castigo, que lo contrario al refuerzo, es una consecuencia de una conducta humana que disminuye las probabilidades de de que una conducta vuelva a reproducirse. Para el conductismo, pues esto es un comportamiento humano que se rige por los refuerzos y castigos, conductas que no dependen de pensamiento o del instinto humano. Continuamos con la compañera Wendy Chaparro. Continuando con el desarrollo de las preguntas, la pregunta número 3 nos brinda cuál es el rol del docente en la concepción del aprendizaje conductista. El docente desempeña el papel fundamental en facilitar el aprendizaje, según Skinner. El docente presenta estímulos reforzadores estableciendo objetivos claros y medibles. Retroalimentación constante y modelo de comportamiento. ¿Cuál es el rol del estudiante? El estudiante desempeña un papel activo en el aprendizaje conductista al observar, practicar y responder a los estímulos y expectativas del docente. Su enfoque se centra en la repetición, el condicionamiento y la búsqueda de refuerzos positivos. ¿Cuáles son las estrategias didácticas pedagógicas que se usan en el conductismo? La estrategia clave en el conductismo incluye el uso de refuerzos positivos para motivar comportamientos deseados, al modelo de comportamiento por parte de los docentes, práctica y repetición constante de las tareas, la construcción programada en las unidades y establecer como pruebas de desempeño. Última pregunta. ¿Cómo se evalúan los aprendizajes en las teorías conductistas? En la teoría conductista, la evaluación de los aprendices se basa en medir comportamientos observables y medibles. Esto logra mediante pruebas de desempeño, registro de observación, portafolios de trabajo, evaluación, autoevaluación, entrevistas, estructuras, simulaciones de práctica y retroalimentación inmediata. ¿Listo, compañera? Continuando con los conceptos específicos. em, el estímulo se define como la energía que da lugar a una respuesta en un órgano externo e interno, puesto que para que el estímulo sea reconocido como tal, la fuente de energía debe superar el umbral absoluto. Por tal razón, el ser humano posee todos sus organismos sensibles y estos l- lo son mucho más que un niño que está en un proceso de descubrimiento y exploración en el mundo. Un ejemplo de esto es que existen reforzadores negativos y positivos. Los positivos se relacionan con el manejo de un comportamiento y garantizan que la persona reciba un estímulo positivo, como el dinero, las alabanzas, el alogios, regalos, permiso, premios, un posible ascenso de cargo en el puesto de trabajo, entre otros incentivos. En cambio, los reforzadores negativos fortalecen la conducta por la eliminación o evitación de un estímulo desagradable para que la persona
A ella le resulta fácil evadir una situación incómoda o peligrosa, lo que hace que la conducta pase desapercibida y se repita frecuentemente. Este término es conocido como las acciones o reacciones desencadenadas por el organismo una vez sido detectadas por el organismo. Desde esa perspectiva se afirma que cualquier estímulo puede asociarse a una respuesta de la conducta humana. Este es un principio de correspondencia que incluye una de las formas. Continuamos con el siguiente cuadro. Igualmente sobre los conceptos específicos. Listo. Pues aquí ya básicamente estaríamos hablando del reforzamiento, en donde pues este infiere a la acción de fortalecer el comportamiento a través de las consecuencias, ya sean positivas o negativas. Es una herramienta clave en el aprendizaje y en la modificación de conductas. Para ejemplificar este concepto se tiene en cuenta dos tipos de reforzamiento, el positivo y el negativo. En el reforzamiento positivo implica recompensar un comportamiento deseado con algo agradable, como un paseo por cumplir con deberes académicos, o por otro lado, pues el reforzamiento negativo involucra la eliminación de un estímulo desagradable para fortalecer una conducta, como evitar una discusión entre los padres o hacer las tareas, ya como nos lo estabas indicando pues en la anterior, básicamente con el hecho de los elogios y todo lo que nos comentabas. Continuando con el concepto número 4, condicionamiento clásico, se trata de un proceso de aprendizaje en el cual un estímulo que originalmente no desencadenaba una respuesta se asocia con estímulos que sí lo hacían. Como resultado, el primer estímulo comienza a generar la misma respuesta. Un ejemplo de esto es que se ilustra el concepto en algún aula con algunos elementos como una canción. Esta puede asociarse con sentimientos positivos. Sin embargo, las críticas constantes también pueden ocasionar sentimientos negativos. Concepto número 5, condicionamiento operante. Por último, este proceso implica asociar diferentes conductas con su respectiva consecuencia, lo que influye en la probabilidad de que estas conductas se repitan. A continuación, nuestra compañera Adriana nos va a explicar el cuadro número 3. Listo. Entonces, cuadro 3 tiene que ver con la aplicación de conceptos. Entonces ahí, esto se trató de la imaginación de un caso que se desarrolló en una aula de clase donde se puede observar el concepto de moldeamiento. La situación es, por ejemplo, Manuela, una estudiante de primer grado, presenta falencias en la lectura y esta es la principal barrera en su aprendizaje del sonido de las palabras y su maestra le dice que si ella no mejora en ello, puede reprobar el año. Estrategia de aprendizaje. Hay que lograr que la alumna adquiera el hábito de concentración lectora y esto le ayuda en la memorización del sonido de las palabras. Además, ella disfruta el juego constante con sus compañeros y este mecanismo es considerado como reforzamiento. Evaluación de los aprendizajes. La idea es que el primer día ella memorice 20 palabras para que pueda jugar con sus compañeras 20 minutos. Al otro día se le pedirá que capte unas 50 palabras y así sucesivamente para que se le grabe el sonido de cada palabra y pueda leer mejor y juegue con sus amigas en forma más dinámica, divertida y amena. Entonces, es preciso afirmar que esta estrategia desempeña un rol esencial cuando se trata de forjarse una meta al conseguir los resultados esperados. Dándole fin a esta reunión, podemos mencionar que estos autores a lo largo de los años han hecho de la educación lo que es hoy en día y poco a poco nos han como moldeado lo que podemos y lo que determinamos como educación.
a través de muchas cosas, a través de la filosofía, a través de la situación prueba y error. Entonces son muchas cosas que han hecho que la educación sea lo que nosotros conocemos. Dándole fin a esta conferencia, no sé si alguna compañera quiera o tenga algo más para decir. No, creo que por mi parte todo estaría dicho de momento. De igual manera, pues estoy de acuerdo con lo que tú dices, que pues son teorías que siempre pues se han venido desarrollando y siempre en cualquier aula se van a ver pues inmersas en el desarrollo de cualquier actividad. Aparte pues las otras que pues ya estaremos evaluando y mirando. Entonces, pues creo que por mi parte no es nada más. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, compañera, y muchas gracias, compañeras. Y nos veremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Y perdón, Bueno, entonces compañeros. ustedes, ¿sí? Sí, bueno, listo. Entonces, gracias a todos, gracias, compañeros. Perfecto, no siendo más, les deseo una buena noche, que estén muy bien. Igualmente, buenas noches.